Gracias. Muy buenas tardes, noches o días, depende del país. Queridas académicos, señoras y señores. Para mí, como presidente de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, es un honor efectuar la presentación de esta sesión telemática en la que se encuentran amigos entusiastas de la filatelia de 14 países, comprendiendo Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Italia, Francia y España. Y perdón si me dejo alguno. La presente sesión académica es una continuación de la presencial que se impartió el pasado mes de noviembre en el Museo Casa de la Moneda de Madrid y que tuvo un gran éxito de afluencia de filatelistas ávidos de conocer nuevas aportaciones e investigaciones postales por parte de los académicos presentes de nuestra institución. Este deseo quedó ampliamente colmado con las extraordinarias exposiciones efectuadas por los 11 conferenciantes que presentaron sus trabajos y que pueden ser visionados en la web de nuestra academia. A diferencia de la anterior, la presente sesión es telemática, para que en esta ocasión puedan participar académicos de países hispanoamericanos y ofrecer la oportunidad de mostrarnos los resultados de sus investigaciones y que todos nosotros podamos igualmente aprender y deleitarnos con sus aportaciones. La organización de estas sesiones académicas la debemos a la comisión del mismo nombre que la forman José Antonio Herraiz, Yamil Curí y Julio Peñas, y en particular a su presidente José Antonio, que en la pasada asamblea de la RAF de 2022 propuso su realización con un tipo de formato diferente al que habitualmente se efectuaba en las conferencias de la academia y que rápidamente contó con el apoyo de esta Junta de Gobierno. Muchas gracias, José Antonio, por darnos estas satisfacciones. La presente sesión ha sido coordinada por Yamil Curí y actuada como anfitrión Henry Márquez y Mauricio Mejía. El formato de esta sesión la comentará a continuación José Antonio Herraiz, pero me gustaría antes presentar brevemente a los conferenciantes de esta sesión, aunque su historial filatélico puede verse en la web de nuestra academia, www.raf.es. En primer lugar, Henry Márquez, un peruano estadounidense, coleccionista e investigador de la historia postal peruana, cofundador y webmaster del Perú Philatelic Study Cycle, junto con Afonso Molina, y de mi oficina, junto con Afonso Molina, al cual saludo desde aquí. Henry nos comentará el descubrimiento de una nueva marca España. Este hecho para mí, y supongo que también para Yamil Curí, que escribió en nuestra revista Academus un artículo inédito sobre las marcas España, y a todos los entusiastas de la historia postal colonial, nos mantendrá expectantes. A continuación, el colombiano Manuel Arango nos comentará la correspondencia de un espía neogranadino en la corte del rey Fernando VII de España. Manuel, aparte de ser un coleccionista y experto en filatelia fiscal de Nueva Granada y de Colombia, es un investigador de la filatelia colonial de Nueva Granada. Sus aportaciones a conocimiento de las marcas postales de las diferentes estafetas, conseguidas con la infinidad de visitas realizadas al Archivo General de la Nación de Bogotá, son fuente de conocimiento para los coleccionistas de esta área. El uruguayo Walter Bridge, experto e investigador y coleccionista de filatelia e historia postal de su país, ha conseguido con sus colecciones múltiples reconocimientos internacionales. Su colección de historia postal de Uruguay obtuvo el Gran Premio Internacional FIP en Brasil 2013. Y además, y esto es una novedad, pensaba que era una novedad, pero ya no lo es el organizador de la Exposición Internacional FIAP que se celebrará en Montevideo en septiembre de este año. En esta conferencia, Walter nos hablará de la transición del correo español al portugués de 1814 a 1817. El chileno Christian Moat es un experto en la historia postal y filatelia de Chile y del correo marítimo del Océano Pacífico Sudamericano. Además, es el director de la excelente revista Chile Filatélico. Conozco muy bien a Christian en el aspecto de investigador, dado que colaboramos juntos en un estudio sobre la marca Interceptada de Lima. Su rigurosidad en el estudio de las fuentes documentales me impresionó, lo cual le agradezco sumamente como un ejemplo a seguir.
Hoy Cristian nos comentará en su conferencia las nuevas marcas de multa descubiertas de Chile. La última conferencia de hoy está a cargo de Yamil Curi. De este amigo no tengo palabras para describirle. Lo conocí en Madrid en la Expo FIP España 2000, donde fue finalista en el Gran Premio de España. Sus estudios sobre el correo colonial marítimo español superan con creces todos los anteriores y han sido una fuente de conocimiento para muchos coleccionistas de esta temática, en las que me incluyo. Pero no solo esto, sino que también ha formado las mejores colecciones postales y filatélicas de Cuba. Su campo de estudio también abarca ahora México, las comunicaciones postales de Estados Unidos, de Gran Bretaña, entre ellos, y España. E incluso llega a estudiar el correo entrante en España con sus estudios sobre las marcas extranjero Cádiz sobre todo. Ha escrito más de una docena de excelentes libros y múltiples artículos en Academos. Además, es el organizador de Boston 2026. Y hoy nos hablará sobre la correspondencia tasada durante la ocupación americana de Cuba. Bien, ahora yo pasé la palabra a José Antonio Herraiz, quien nos comentará un poco cómo se va a desarrollar esta sesión. José Antonio. Muchísimas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos desde España y gracias por participar en esta sesión académica de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Bien, la mecánica va a ser muy simple. Henry Márquez va a ejercer de maestro de ceremonias, auxiliado por Mauricio Mejía. Y será él, además, quien inicie el turno de intervenciones. Las presentaciones van a durar un máximo de 15 minutos. Y conforme termine cada una, será Henry quien dé paso al siguiente interviniente. Al término de la última presentación, se abrirá el turno de preguntas, una única pregunta por interviniente. Así que rogamos que, por favor, las preguntas sean muy concretas, cortas, para que el interviniente pueda dar una respuesta también lo más concreta posible y pueda entrar el máximo número de personas en el turno de preguntas. El turno durará aproximadamente un cuarto de hora. Ahora bien, a partir de ahí se dará por terminada formalmente la sesión. Ahora bien, no obstante, si han quedado algunas preguntas por responder, pues quien lo desee podrá seguir conectado y de forma ya más distendida, pues se dará cumplida respuesta a quien lo desee. Y a partir de aquí, pues Henry, todo tuyo y adelante. Muchísimas gracias a ti también. Gracias. Buenas tardes con todos. Me toca empezar esta charla, la cual es el resultado principalmente de lo que yo llamaría gran colaboración. Conseguí una carta con una marca España y, como muchos de ustedes sabrán, tenemos un grupo que se reúne regularmente en lo que llamamos mi oficina, una sesión muy similar a esta. Y yo puse mi pregunta referente a esta carta que al final tuvo mucha dinámica de respuestas. Y aquí está la carta en cuestión. Es una carta de Guatemala a Lima, enviada en febrero de 1821. Esta carta tiene una marca España, la cual tiene una marca de tinta encima, como que si hubiese sido anulada. Está en 1821, durante el periodo que muchos de los países en formación en ese momento en la previa América Española estaban surgiendo, y en el Perú especialmente, y esta carta que va hacia Lima, que era el enclave principal español en Sudamérica, tuvo una travesía, digamos, quizás bastante accidentada, pero lo más resaltante de todo esto es, aún queda la pregunta de cómo viajó. Sabemos que viajó por la fragata Egan, porque aquí tenemos la anotación al respecto, cuál era el porte de los 4 reales de acuerdo a la tarifa de 1814, y prácticamente hasta ahí se llegó. Yo lo que les voy a presentar aquí es mi interpretación de las respuestas que fueron proveídas durante esa dinámica por los académicos y expertos aquí listados. Su colaboración ha sido tremenda para poder realmente descubrir y entender dónde estamos y con qué estamos viendo dentro de este sobre. Cualquier error de interpretación es mío. La información que ellos me proveyeron fue significante.
Entonces, para ponernos en contexto, ¿no? Hablemos del virreinato del Perú a la transición a república, que es realmente el periodo de este sobre. Entonces, el virreinato del Perú, como todos sabemos, empieza en 1542 y se extiende por un periodo hasta 1821, aunque en otras partes del Perú continuó, porque el Perú no se independizó 100% en un momento, y de eso vamos a hablar. El periodo de insurrección que vemos aquí obviamente no está en escala, pero empezó más o menos alrededor de los 1780 y por un periodo de unos 40 o 30 años siguió más o menos avanzando en diferentes lugares del Perú, pero también en diferentes lugares de la América Española en ese tiempo. Este sobre corresponde a este periodo, el periodo de transición de virreinato a república. Pero más importante, dentro del periodo de que la expedición libertadora del Perú, partiendo de Chile, llegara al Perú. Entonces este es un periodo bastante crítico. Tres cosas a resaltar aquí son, número uno, Lima era el enclave español más importante en Sudamérica. Otra cosa que es bien importante de resaltar es de que Lima, si hubieran habido elecciones, no hubiese querido ser independiente. Lima hubiese preferido seguir siendo parte de España. Entonces, los libertadores de América vieron en su visión de integración de que hasta no liberar todos los territorios dentro de Sudamérica, en este caso porque la Nueva España era otro virreinato, ellos no considerarían de que toda la América Española, la Sudamérica Española iba a ser independiente. La expedición libertadora del Perú fue principalmente un ejercicio de extranjeros, si lo quisimos llamar así, dentro del Perú. La expedición libertadora partió de Chile, desembarcaron en la bahía de Paracas, y para el 30 de octubre de 1820 ya tenían el Callao bloqueado y el objetivo simple y llanamente era conquistarle. Este es el periodo de esta carta. El contenido de esta carta, que es un duplicado, habla de muchas cosas, pero principalmente de una transacción comercial que va a ser enviada desde Sonsonate hoy en El Salvador, pero tiene este párrafo muy interesante que dice: no deje de darnos alguna razón, escribe el remitente al destinatario, sobre las cosas políticas de ese continente, ¿no? Por acá, gracias a Dios, estamos en tranquilidad. Ya se sabía fuera del Sudamérica que había bastante torbellino político y los movimientos independentistas que pasaban aquí, en Sudamérica. Con eso tenemos esta carta que viaja por las interpretaciones que he tenido de las muchas respuestas, por la ruta del Pacífico, de Guatemala hasta Lima. En aquel tiempo ya había una ruta, y esta ruta venía por Centroamérica, saliendo de Iztapa en Guatemala, vía Costa Rica, Cartago, allí, David, Panamá, y llegaba a Guayaquil. Pero aquí hay una cosa importante a resaltar. Muchos de los territorios ya estaban ocupados por los movimientos independentistas o eran países independientes. En el caso de la costa pacífica de Perú y Ecuador, ya Guayaquil, para esta época, para la época de este sobre, era independiente. Y se había independizado en el 9 de octubre de 1820. Trujillo, en el norte del Perú, ya era independiente desde el 29 de diciembre. Y el Callao estaba ya bloqueado desde el 30 de octubre. Entonces, toda esta área que vemos aquí era prácticamente fuera del control español en lo que se refiere a poder hacer llegar sus embarcaciones con correspondencia, digamos, de alguna manera más o menos fácil. El gobierno realista se había desplegado hacia el sur del Perú. Y en el sur del Perú, donde tenemos Arequipa, sí había una presencia española. Eso explica de que esta carta de Guatemala a Lima tenga una marca Arequipa en la parte posterior. No hubo modo de llegar hacia Lima, aquí, por ninguna de esas áreas, había que ir por el sur. Entonces la fragata Egan, quizás de bandera española, llegó a Arequipa. Esta marca de Arequipa se conoce desde 1816 y una marca del periodo colonial, como se le quiere llamar, y estas son las dimensiones que existen. Hablando de las dimensiones de esta marca España, esta marca es de 37,5 milímetros por 7. Aquí puse una imagen en negativo que permite visualizar ciertos detalles.
Y uno de los fabulosos artículos acerca de esta marca está escrito por Yamil Khoury, está en Academics número 14. Y las características de dimensión de esta marca la pondrían quizás en ser la de Santiago de Cuba, porque tiene la misma dimensión, ninguna otra es de ese tamaño. Sin embargo, las características de la marca no corresponden. Entonces, si hablamos de que la carta viajó por el Pacífico, no podría ser de Santiago de Cuba, podría ser una nueva marca. Definitivamente no es la marca España de Guatemala por las dimensiones. Entonces cabe la teoría de que estas dos características de la E, la S y la letra ñ hagan que esta carta, que esta marca pudiese ser una nueva marca España, o que probablemente tomó otra ruta y viajó por el Caribe. Este es un sobre que tomé del artículo de Academics, donde se muestra la marca España de Santiago de Cuba, y como podemos notar, el trazo diagonal de la S de España es algo distinto al de esta marca en la Carta de Guatemala. Similar, la marca diagonal en la N es mucho más gruesa de la que tenemos aquí, pero hay un punto a tomar. Esta carta es de 1853, la que estamos usando como ejemplo. La Carta de Guatemala a Lima es de 1821. Hay una gran diferencia de décadas entre ambas. Tratando de identificar de dónde pudiese haber sido esta marca España, asumiendo que vino por el Pacífico, hice acá un análisis de tinta. Esto es un análisis empírico, pero realmente nos puede dar a entender si la composición, no la composición, digamos, pero la tonalidad de la tinta está en el mismo rango. Entonces, ambas están, digamos, en el mismo rango, pero diferente espectro, lo que definitivamente confirma de los puntos incandescentes más grandes que son dos tintas distintas, la de Arequipa y esta marca España, por lo que podríamos descartar que esta marca España es de Arequipa. Entonces, tenemos una posibilidad de que pudiese ser por un lugar de viaje distinto al Pacífico. Pero quedan más preguntas que respuestas en este momento, porque si esta marca no es la marca de Santiago de Cuba, digamos, o no es una marca nueva, ¿de dónde es? ¿Es de Iztapa, Cartago, de David o de Mollendo en el Perú? Podría ser la de Mollendo en el Perú. O queda también la posibilidad de que esta es una carta que viajó por el Caribe a través de Santiago de Cuba. Estas son preguntas interesantes. Y otra pregunta importante también creo yo que sería quizás la que sea más reveladora es saber dónde estuvo la fragata Egan en 1821. ¿Estuvo en el Pacífico o estuvo en el Atlántico? Porque sabemos que esta carta llegó por ese navío. Con eso, muchas gracias y gracias a todos por la colaboración que se tuvo en su momento para hacer esto y la gran colaboración que permiten estas sesiones virtuales para dilucidar nuevos conocimientos que se pueden compartir con todos. Ahora le paso la presentación a Manuel, que continuará con ella. Adelante, Manuel. Bueno, muchísimas gracias a la academia y a todos los presentes. Espero que esta pequeña disertación sea del interés de ustedes. Para mí, cuando yo estuve al tanto de este tema, en el año 2012, más o menos, cuando se realizó esta investigación, me pareció fantástica, porque un país como la Nueva Granada en ese momento, o la República de Colombia, que iba a comprender 3 países, Ecuador, Colombia y Venezuela, pues veníamos de todo un periodo colonial, independencia, el país había quedado en unas condiciones de pobreza tremendas, y que se pudiera dar el lujo de tener, digamos, un espía en la corte de Fernando VII, llamémoslo de una manera mucho más cordial, un agente confidencial en la corte, pues eran pocos países que se podían dar ese lujo, pero realmente fue muy, muy, muy especial y muy significativo para digamos, la tranquilidad y la confianza que podía tener el país de manera que pudiera ir creciendo de una manera tranquila en el proceso del tiempo. Entonces, toda esta investigación, tengo que aclarar que van a encontrar un poquito de texto, pero la idea no es leerlo, sino que el que quiera compartir o verlo de una manera mucho más tranquila posteriormente lo pueda ver a través del PDF o ver la presentación con calma. Esta investigación es producto de
un trabajo que hizo Daniel Gutiérrez Ardila. Él es un historiador colombiano de la Universidad de Antioquia y con 2 maestrías en la Sorbona de París. Es un hombre muy dedicado a los procesos de independencia y a lo que él llamaba el interregno, o sea, el periodo en donde no había rey. Yo tuve el privilegio de compartir la mesa de investigaciones en el Archivo General de la Nación en Bogotá durante muchos meses y por eso, pues, doy cuenta de este libro. Y el que quiera leer el libro, en la parte inferior está el link que muy especialmente me ha permitido compartirlo y cualquier persona lo puede leer. Entonces, pasaron muchos años, casi diría yo 200 años, para que la historia de Tomás Quintero, o Tomás Farmer, como él quería llamarse en una forma mucho más confidencial, saliera a la luz. Hubo algunas investigaciones de algunos personajes antes de esto, pero realmente no llevaron a algo concreto. Daniel descubrió en el Archivo General de la Nación alrededor de 123 informes de estos, o cartas que él mandó en un momento determinado a la legación colombiana en Londres, dando cuenta de muchísima información. Tanto así que Colombia él no fue digamos, el primer solicitante o la primera persona que quiso participar en unos archivos o en unos envíos confidenciales, sino que aquí hay una carta de Joaquín Calderón donde se ofrecía sus servicios como espía. Esta carta la pusieron en París y aquí está, pues, la tasa de 3 chelines, 3,6, que era la tasa que había entre París. Y él allí ofrecía, era un colombiano muy conocido dentro de algunos funcionarios de la embajada o de la legación colombiana, como se llamaba, y él ofrecía, pero no fue realmente la persona que escogieron en su momento, no le pararon mayor interés, así que llegó otra correspondencia ofreciendo los servicios de Tomás Quintero. Y para ser justo con la historia de Tomás Quintero, José Manuel Restrepo, que fue uno de los grandes historiadores de Colombia y participó en el proceso de independencia, después fue vicepresidente, escribió un libro muy interesante, muy extenso, que se llama La historia de la revolución de la República de Colombia, y en una parte dice esto, que lo voy a leer porque me parece muy interesante. Dice: un patriota distinguido natural de Caracas que residía en Madrid desde algunos años antes y que se decidió a servir a su patria con talentos nada comunes, daba al gobierno colombiano todas las noticias que le importaba saber. Este agente, que tenía en la corte buenas relaciones, sabía aún de los secretos militares y de gabinete, los que analizaba con una crítica severa y con excelente lógica. Tan distinguido colombiano, don Tomás Quintero, ha muerto pobre en Madrid, sin que Colombia, por sus funestas divisiones, pudiera premiarle sus importantes y patrióticos servicios. Debemos por lo menos darle un testimonio público de nuestro reconocimiento. Tomás Quintero murió en 1837, pues digamos que en unas condiciones muy precarias y muy pobres. Así que él fue una persona muy recursiva, tenía contactos con los ministerios de guerra, marina y muchas otras cosas. Entonces, su modus operandi consistía en recabar toda la información y enviarla a través de San Juan de Luz, generalmente, o de Bayona. Las cartas las escribía en Madrid y alguien los llevaba de una manera, digamos, clandestina hasta la frontera, al otro lado de los Pirineos, y las ponían en el correo de estas 2 ciudades, básicamente. Y escribió por lo menos 123 informes. Y aquí están en los años, el número de informes que escribió en todo este periodo de un poquito más de 5 años. Lo importante es que ninguno de los que en algún momento pudieron vislumbrar la importancia de Tomás Quintero, pues supieron de que toda esta información se encontraba en Colombia en los archivos. La legación colombiana en Londres lo que hacía era que hacía unos resúmenes de estos informes, o por lo menos el ministro delegatario ponía unas X en los diferentes informes, y
mandaban un resumen a Colombia y luego eso pues estuvo guardado durante muchos años en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y pasaron al Archivo General de la Nación. Entonces, ¿qué hacía él para distraer un poco a la policía fernandina? Pues ponía direcciones diferentes de empresas o de casas comerciales en Londres. Y aquí hay algunas de ellas: Alfred Bailey en Egremont Place, o Grafton Street, o Great Mary Labone, o Egremont Place en New Road. Bueno, varias de ellas, y de allí las llevaban ya las personas a las que recibían esas cartas, las llevaban directamente a la legación colombiana y se las entregaban personalmente a los funcionarios allí. Ellos, el ministro las leía, las organizaba y hacía unos resúmenes que después los transmitían directamente a Colombia. No hay registro, digamos, de esas resúmenes, pero sí están todas las cartas completas. Tengo que aclarar también que no todas las cartas contenían, digamos, el sobrescrito. Por eso, pues solamente voy a destacar algunas de las más importantes. Y como eran las enviadas todas de esta parte del Pirineo, pues las tarifas que había en ese momento, que venían desde julio de 1812, de acuerdo al acta postal de 1815, pues estaban en 2 chelines, 2 peniques para sencilla y sucesivamente. Esta es una de ellas, es muy clara: 2.2, Inglaterra, España por San Juan de Luz, y están los señores Alfred Bailey y en 9 Egremont Place en New London. Muy clara esa carta y muy bonita, con sus cancelaciones de arribo a Londres muy precisas. Esta siguiente ya que podemos apreciar es por Bayona y ya es una carta doble con 4 chelines, 4 peniques. Y aquí está una copia de esta carta donde se ve pues todo lo que él informaba. Iniciaba generalmente sus cartas con una palabra que decía: mi estimado protector, o muy querido o muy estimado protector. Eso para, en caso de que lo fueran a pillar, digamos, pudiera como tener algún privilegio o alguna cosa. Pero realmente nunca ocurrió. Las cartas aparecen firmadas aquí 4 de diciembre de 1826 y un 16. Este 16 quiere decir que es el 16 año después de 1810, que fue la primera declaración de independencia. Y todas las cartas tienen eso, y va cambiando pues con los años. Esta es otra también de San Juan de Luz, una carta sencilla del 14 de abril de 1828, y aquí ya vemos el 18 como el 18º año de la independencia. La siguiente, esta no tiene el sobrescrito, pero es una carta muy interesante porque en ella podemos ver aquí, en este circulito en rojo, que dice que él ha copiado de la dirección de la Armada, ¿ya? Y aquí hay 3 páginas con todos los buques que tenía España en su momento, con su localización, su tamaño y dónde se encuentra la Armada Española. Entonces era información de muy primera mano que le enviaba al gobierno colombiano, lo cual le daba tranquilidad, especialmente porque desde 1829 o un poco antes se principió a organizar una contraofensiva, digamos, para reconquistar los terrenos coloniales, sobre todo una dirigida por el brigadier Isirio Barradas en 1829. Thomas Farmer supo con anterioridad de que esta expedición no iba dirigida para la Nueva Granada, sino que iba, especialmente el objetivo era Nueva España. Así que eso tranquilizó muchísimo al gobierno colombiano, porque pues descansaba y no tenía que preocuparse por más guerras al momento. Entonces, las cartas al final, por ejemplo, estaban todas firmadas por Thomas Farmer.
es fascinante que una persona de estas pudiera tener esa calidad y esa capacidad de penetrar dentro de la sociedad de Madrid en ese momento y de la corte y poder suministrar toda esta información de una manera tan precisa y tan clara. En esta también, esta es de octubre 26 del 28 y aquí también está firmada por Farmer. Es una carta, una carta doblada, entonces por eso se conserva el sobrescrito. Y aquí hay la parte que yo les mencionaba, que el ministro delegatario realmente leía la carta y ponía una crucecita entre los parágrafos que él quería que se le transmitieran al gobierno colombiano porque los consideraba mucho más importantes. Al final, esta, por ejemplo, tiene un pequeño 3 que yo no he podido descifrar en qué consiste este 3. Si alguien más adelante pues nos puede dar una información, sería muy interesante saber a qué se refiere ese número 3. Aquí nuevamente está firmada por Farmer y como lo hacía en cada una de sus cartas. Esta también es ya una de las finales del año 1829, también a San Juan de Luz para Inglaterra. Y ya para terminar, entonces, el ministro escribió una carta el 2 de marzo de 1831 a sus colegas en Colombia y dice así: he sabido por un conducto fidedigno el motivo del silencio de nuestro corresponsal de Madrid. Parece que interceptó a la policía una carta escrita por un señor Isnardi, hijo del que fue secretario del Congreso de Venezuela en el año de 1811 a Francia, sobre negocios políticos, y de resultas de esto lo tienen preso y sin comunicación en un calabozo de Madrid. Esta desgracia ha cortado por ahora nuestra correspondencia con aquel país, porque como dicho sujeto es íntimo amigo de Farmer, teme que le sorprendieran, que le sorprenda algo que lo comprometa. Este caballero en cuestión se llamaba de Ángel Isnardi, que era un paisano de él, también venezolano, que dirigía un periódico en Madrid en esa época. Ángel Isnardi fue llevado a la prisión de Miguel Turra, tengo entendido que es en Ciudad Real, y allí, de alguna manera, unos meses después logró escapar y se exiló voluntariamente en París. Allá estuvo varios años hasta que pudo regresar a España cuando ya Fernando VII cesó su reinado. Así que la historia como tal es fascinante y, como le dije desde el principio, las personas interesadas en ojear un poco más el libro y el contenido, está ese link de internet que lo pueden hacer. Todas las cartas en este momento se encuentran en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, transferencia 8, cajas 507, 508 y 509, están disponibles si alguna persona las quiere mirar. Y esto era lo que les quería compartir. Espero que sea de su mayor interés, como realmente para mí lo ha sido. Muchísimas gracias. Y entonces, Henry, para la siguiente persona. Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Para ustedes, ¿cuáles fueron las causas para que el Correo de Montevideo pase de tener una administración española a una portuguesa? Para esto, inevitablemente, tenemos que ir a hechos históricos, primeramente. Antes de 1810, como ustedes ven acá en este mapa, el Virreinato de Río de la Plata era un extenso territorio que comprendía los actuales países de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia prácticamente. En 1810, en Buenos Aires, se produce la Revolución de Mayo, y los españoles tienen que irse de allí, pero se quedan en Montevideo. ¿Y cuál es la causa? Si ven en este mapa, Montevideo era un puerto natural, con aguas profundas, con mareas, con vientos, que favorecían la llegada y la salida de veleros grandes, y con eso
la entrada y salida de la mercadería y, por supuesto, de la correspondencia. Luego de Montevideo, se podía ir por los ríos Paraná y Paraguay hasta bien entrado a América del Sur. O sea, Montevideo pasaba a ser el principal puerto del Atlántico Sur. Siempre fue muy deseado por los distintos imperios. Los británicos, los franceses, los portugueses, los españoles, incluso la gente de Buenos Aires, siempre quisieron conquistar Montevideo. Y así lo hizo España. Entre 1810 y 1814, el virreinato de Río de la Plata se redujo solamente al pequeño territorio de Montevideo, siendo Montevideo a pasar a ser la capital del virreinato. Ya en 1811 y en 1812, Montevideo, que es esto que ustedes ven acá, fue sitiada tanto por tierra por el ejército de Artigas, como también por mar, por la Marina de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y es de esta época que encontramos esta fantástica carta, diría yo, que tiene a la izquierda abajo, endosado, ejército sitiador. Y tiene también esta marca lineal ejército con X, que es la primer marca militar aplicada en territorio uruguayo, en el actual Uruguay. Y también es la primer marca extranjera no española aplicada en el actual Uruguay, en ese momento la banda oriental. Esta carta es de 1813 y solamente existen 4 cartas de estas, una sola de ellas que está endosada o anotada con ejército sitiador. José Artigas es el prócer de Uruguay. Y en ese momento, él estaba con su ejército en la ciudad de Purificación, que ustedes ven acá, que quedaba al noroeste de la banda oriental contra el río Uruguay. Ese venía a ser la capital de los pueblos libres. Estamos hablando del periodo entre 1814 y 1817, donde ya no existía el virreinato de Río de la Plata. Y también de esa época encontramos esta carta que es maravillosa, tanto desde el punto de vista de historia postal como desde el punto de vista histórico. Acá ven que es dirigida desde Purificación justamente hasta Montevideo. Como no existían sellos de purificación, marcas de purificación, se ponía en manuscrito. Y como ustedes ven acá, fue tasada en R$1, que era la tarifa de la época. Entonces, desde el punto de vista de historia postal, nos enseña que en ese momento, que era un turbulento periodo, diríamos, existía un correo organizado. Y esta carta también, desde el punto de vista histórico, es muy importante porque justamente fue enviada por José Artigas, está firmada por él, y en él, entre otras cosas, justamente escribe que estaba muy preocupado porque los portugueses iban a invadir la banda oriental. Ella tenía noticias de eso, estamos hablando de julio de 1816. Si ustedes ven acá a la derecha, las líneas verdes indican cómo los portugueses querían entrar desde el este de la banda oriental. Ya en 1817 justamente se produce esa conquista de Montevideo por parte de Carlos Lecor, también llamado Barón de la Laguna, quien es justamente el que lidera estas fuerzas portuguesas. Primero conquista Maldonado, que está más al este, y luego, a principios de 1817, conquista Montevideo. Desde ese momento se pasa a llamar Provincia Cisplatina. Y es de ese periodo que encontramos este fascinante documento, firmado justamente por Carlos Lecor, donde él le pide al administrador de correos de Montevideo que le mande un resumen de cuenta, que le mande los sueldos del correo, y también le pide que deje la casa de correos de Montevideo y busque una de menor valor,
como dice en el propio documento, dice menor valor para una mejor economía. O sea, ya nos está diciendo que ni bien los portugueses entraron a Montevideo, ya tomaron el correo de Montevideo y lo organizaron directamente desde Carlos Lecor, que era justamente el líder de toda esa conquista. También encontramos de esa época, ya en la provincia cisplatina, en junio del 17, una carta que va de Purificación hacia Buenos Aires. Como ustedes pueden ver, esta carta, que es la única conocida en ese momento, no circuló por el correo, fue en manos privadas. Justamente ¿por qué? Porque no existía un correo entre los portugueses que estaban en Montevideo y los bonaerenses que estaban en la llamada Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta carta también es de José Artigas, firmada por él, y lo que dice, entre otras cosas, es que le pide a Buenos Aires recursos para su ejército. Ya en 1817 y 1818 seguimos encontrando algunos documentos, estos pasaportes, por ejemplo, que están firmados por Lecor y son entregados a los capitanes de los veleros, Lecor como parte justamente del correo, y lo que nos indica es las distintas rutas que están tomando estos veleros. Por ejemplo, en estos pasaportes se ve que van a pasar por la isla Gorriti y por el puerto de Maldonado. En este mapa de la izquierda podemos ver dónde está Montevideo, al este dónde está el puerto de Maldonado, y esta pequeña isla Gorriti que está frente a lo que actualmente es el balneario de Punta del Este. Todo esto tomado por los portugueses, y todos estos documentos nos van mostrando que los veleros con la correspondencia van hacia el este, o sea, hacia Brasil. Acá vemos un documento donde se le da permiso por el administrador de correos al capitán de una goleta, esta es de 1817, y está firmado por Antonio de Guesalaga, quien era el administrador justamente de correos en esa época. Ya lo era desde 1815 y ya trabajaba antes en el correo. De Guesalaga era un español, pero como muchos seguían su trabajo a pesar de los gobiernos o conquistas que iban ocurriendo. De esa misma goleta encontramos documentos que se le daba al capitán, por ejemplo, a la izquierda arriba el permiso de la aduana, en el medio el permiso de la Capitanía General, también llevaban todos los nombres de la tripulación, y abajo de la izquierda vemos un recibo firmado por el capitán, donde él dice haber recibido 2 oficios que se lo tiene que entregar a una persona justamente en la isla Gorriti. Acá ya vemos en 1818 unos documentos similares, en este caso de otro bergantín llamado Aleluya, donde el administrador de correos le da permiso al capitán para seguir viaje, pero está firmado por Ramón Castriz. Castriz era el interventor de correos, y en ese momento lo que hacía era firmar solamente en casos de ausencia del administrador general. A la derecha también un permiso de la aduana. Y un poco más adelante, en 1818, pudimos encontrar este documento a otro bergantín que iba de Montevideo a Río de Janeiro, y ahora nuevamente firmado por Antonio de Guesalaga. O sea, vuelve a firmar el administrador de correos, y nos está indicando la ruta que llevaba ese bergantín. Anteriormente en Montevideo existían, durante el virreinato, unas marcas españolas de Montevideo, que era la de arriba, abreviada, y la de abajo, que era completa, con todo el nombre. De esta época que estamos considerando en la provincia cisplatina, encontramos esta carta que es realmente fascinante, porque es rarísima. Tiene una marca Montevideo, que si bien es completa, es completamente distinta a la anterior, ya que es muchísimo más grande y las letras son distintas. Mi teoría es que esta marca fue hecha también por los españoles,
porque la última carta con el Montevideo anterior, de la cual tengo conocimiento, es de 1809, o sea, posiblemente esta marca fue hecha por los españoles también. Pero queda la duda que podría haber sido hecha por los portugueses, porque solamente se encuentra en 2 cartas. De esta época existen 4 cartas como estas, todas dirigidas a Lisboa, todas tienen tránsito en Río de Janeiro, les dejo las tarifas acá a la derecha, pero de esas 4 cartas solo existen 2 con esta marca Montevideo. Por lo tanto, es rarísima. Y por último, les quiero mostrar este documento que está firmado por Ramón Castriz. Este documento ya es de 1827, tiene el escudo de la provincia oriental, y ya es en la época, no de los portugueses, sino del gobierno brasilero que estaba en el actual Uruguay. Pero lo que nos muestra es que el administrador de correos de Montevideo de esa época es el mismo que vimos antes firmando un documento durante la época de la provincia cisplatina. ¿Cuáles son las conclusiones de esta pequeña investigación con el poco material que se consigue de este periodo, que la verdad que era muy caótico? Bueno, comprobamos que existió en Montevideo un mismo administrador de correos bajo distintos gobiernos, España, Provincias Unidas, Portugal y Brasil. Vimos las rutas por las que se llevaba la correspondencia, eran siempre hacia el este, hacia Brasil, y luego hacia Europa iban hacia Portugal. Presentamos la rara marca Montevideo, que solo se conocen 2, y conocimos los documentos que se entregaban a los capitanes de veleros en esa época. Les quiero agradecer a la Real Academia por haber hecho esta sesión para justamente los filatelistas latinoamericanos. Los invitamos en septiembre de este año a participar de la exposición para miembros FIAF que estamos organizando en Montevideo, y donde vamos a tratar de hacer junto con la Real Academia una sesión académica presencial en ese momento. Muchas gracias. Gracias, Walter. Continuamos con Cristian Muat. Sí. Ok, buenas tardes. Un placer compartir con ustedes este espacio de divulgación filatélica. En esta oportunidad me toca hablar de un tema específico, que es la correspondencia multada de Chile, tema que colecciono hace ya muchos años, y elegí un capítulo especial que tiene que ver con marcas de multa que se han descubierto en los últimos años, que corresponden a un periodo bastante acotado y que se utilizaron en la oficina de Santiago. El periodo bajo investigación cubre desde 1880 hasta 1920, y el objetivo es conocer las marcas de multa que utilizaron 2 cuños separados, para señalar el cobro de lo adeudado en cada pieza multada. Y aquí coloco en esta lámina las piezas. Se trata de 3 piezas diferentes, yo conozco en total solamente 4, alcancé a colocar 3 por razones de tiempo, y cubren el periodo entre 1893 y 1904. La intención justamente es destacar que esta multa se aplicaba con 2 cuños separados, como se puede ver en las 3 piezas, que coloqué tanto el frente como el reverso. Ustedes ven que existe un óvalo que tiene en su interior la palabra multada y un numeral separado, y cada uno de estos se aplican con cuños distintos. Entonces, la intención es, primero, delimitar el objeto del estudio, que son las marcas, los cuños, ubicarlos, analizarlos, estudiarlos y compararlos con lo que se usaba en esa época. Y la comparación nos da el siguiente resultado. Las marcas 1, 3 y 5 fueron usadas en Santiago porque está confirmado con un matasello de tránsito o de recepción de esa ciudad. Si ustedes se fijan, los cuños tienen alturas distintas. En el caso del 1 y 3, 13 milímetros y 13,5. En el caso del numeral 5 es más pequeño, tiene una altura solamente de 9 milímetros. Y las marcas multadas son óvalos de 28 milímetros de ancho, 27 el otro, y 12 y 10 milímetros de alto. Ahora, la primera conclusión que se pudo sacar es que en ese periodo, que es bastante largo,
no encontré ninguna coincidencia. Es decir, hay solamente una pieza que utilizó el número 1 para indicar la multa. Lo mismo ocurre con el número 3. Y en el caso de los óvalos, encontré que solamente había coincidencia con el multada más pequeño. El más grande no encontré ninguna otra coincidencia. Y en el caso del multada, en donde encontré coincidencia, existen dos, en el año 1897 y en 1898. Acá le estoy mostrando a la derecha una coincidencia que es solamente el cuño multada, pero sin el numeral. Para entender bien de qué estamos hablando, le coloqué acá otros usos que son anteriores, donde efectivamente se usaba el cuño multada con un numeral. En el caso de Santiago, en la pieza a la izquierda, ustedes ven que la indicación de multa está encerrada en un círculo. Esos son marcas que se usaron 1860, 1870. Y a la derecha ustedes pueden, el Valparaíso se usó el numeral solo, que tenía una altura de 18 milímetros, aunque he encontrado de 15, incluso uno con tipografía más pequeña de 12 milímetros. Son marcas de multa, usaron también puños separados, pero corresponden a otro periodo. En el periodo que estamos estudiando se usó mucho la marca multada. Hay decenas de marcas diferentes de distintas ciudades, son distintos tipos de letras, distintas alturas, y por ejemplo acá podemos ver un multada que se parece, pero es más grande, se usó en Valparaíso, que también está en óvalo, pero las letras son diferentes. Y les muestro la segunda pieza que he encontrado coincidencia en cuanto al cuño que tiene en su interior la palabra multada, que también es del mismo periodo, 1898, y también se utilizó solo, sin numeral. Es una carta que iba de Santiago a Valparaíso y tiene exactamente el mismo cuño de 27 milímetros. Veamos las piezas. Esta pieza es bastante interesante. Es una pieza que salió de Stuttgart, Alemania, en enero de 1893, el 9 de enero, y fue devuelta al remitente. Si nosotros vemos el frente de la carta, es una carta de primer porte, que en esa época se pagaba en Alemania 20 Pfennigs, por lo tanto tiene una insuficiencia, fue multada con una T en origen, y posteriormente hace un tránsito en París al día siguiente, el 10 de enero de 1893, tiene posteriormente un tránsito en Buenos Aires el 4 de febrero de 1893, entra a Chile por la ciudad de Los Andes con un matasello bastante legible el 11 de febrero, y el mismo día, ustedes pueden ver el matasello que está en el reverso, muy clarísimo, 11 de febrero de 1893, 6 de la tarde, pasa por Santiago, donde se aplica en el frente la marca multada y el numeral 5. Posteriormente, esta carta tenía que seguir rumbo al sur, Traiguén, que está aproximadamente 800 kilómetros de Santiago, donde llegó el día 13 de febrero, 2 días después. Estuvo en Traiguén, donde se estampó en forma manuscrita que la carta no fue reclamada. Si ustedes ven en el frente, se analiza y analizamos bien cuáles son los datos con que cuenta la cubierta. Solamente está el nombre del destinatario, Tristan Steinler, Traiguén, Sudamérica, en Chile. Bueno, no lo encontraron. El personaje de origen alemán posiblemente no vivía en la misma ciudad, no lo hallaron. La cosa es que la carta no fue reclamada, y en esa época las disposiciones postales eran que si era certificada debería volver a su origen rápidamente, pero si no, tenía que esperar un mínimo 2 meses, pero prácticamente hasta 6 meses, y en ese periodo había que devolver. Efectivamente, lo interesante de esta carta es que se borró toda la identificación del destinatario inicial, y en francés se coloca ver el reverso. Si ustedes ven en grafito negro, está puesto la inscripción adelante, se borra Traiguén y vuelve a el origen, que era Alemania, y ese mismo grafito negro es el que está circunscribiendo la información sobre el remitente. Antes de devolver la carta, piensen ustedes que había sido multada, y la multa está correctamente aplicada. Es decir, si nosotros vemos el déficit que tenía era de 10 Pfennigs, 10 Pfennigs en esa época eran 12,5 céntimos de franco francés, y había que doblarla en destino, es decir, en Chile había que aplicar el doble de la multa, los 12,5 eran 25 céntimos de franco francés, que correspondía exactamente a los 5 centavos con que se multó. Ahora,
La carta vuelve a Alemania y tenemos por suerte una información que es muy interesante, que es un tránsito en Buenos Aires del 18 de junio de 1893, lo cual más o menos nos dice cuál fue el tiempo en que volvió al destino final. Y fue recibida en Obertürkheim, cerca de Stuttgart, actualmente está a 10 minutos, 15 minutos del centro de Stuttgart, el 13 de julio de 1893, donde se cobraron los 20 pfennigs, que también son correctos, porque los 10 pfennigs faltantes eran lo que había que doblar y se cobraron 20 al destinatario original del reverso de la devolución de la carta. Esta es una pieza muy interesante, tiene más de 14 marcas o anotaciones manuscritas. Acá tenemos una tarjeta postal de Wellington, Nueva Zelanda, Santiago, fechada el 30 de octubre de 1903. También es interesante porque es una tarjeta postal clarísimamente, se le borró postcard, se puso printed matter, no es printed matter, eso está claro. Sin embargo, fue aparentemente bien multada en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque la estampilla que tiene es de medio penique y el printed matter pagaba un penique. Y un penique, el diferencial de medio penique eran 5 céntimos de franco. A pesar de que teóricamente debería haber sido multada con el diferencial con la tarjeta postal, que era un penique y medio, es decir, eran 10 céntimos de franco francés. Pero el punto está de que aparentemente la autoridad postal neozelandesa aceptó los 5 céntimos y así fue cursada la multa. Tiene un tránsito en Montevideo, como ustedes pueden apreciar ahí, el 20 de noviembre de 1903. 2 días después, el 24 de noviembre, llega a Santiago, donde se le aplicó la multa con el cuño, con la palabra multada en su interior, y los 3 centavos que también habían sido colocados de forma manuscrita. Ahora, en teoría, acá se deberían haber cobrado solamente 2 centavos, porque el doble, los 5 céntimos, eran 10 céntimos de franco francés, que correspondía a 2 centavos chilenos. Después tenemos esta otra, que es una tarjeta postal de Buenos Aires a Viña del Mar, fechada el 10 de febrero de 1904. Vemos en el frente la Casa Central de Correo y Telégrafos de Buenos Aires, y esta fue también multada en origen, es decir, tiene la T sobre el edificio, si ustedes lo pueden apreciar, y posteriormente también podemos ver que tiene 0,2 bajo el sello de 5 centavos. Esta tarjeta debería haber pagado 6 centavos, que es la tarifa de tarjetas postales en esa época en Argentina, y por tanto tenía una deficiencia de 1 centavo argentino que corresponden a los 0,2 céntimos de franco. Está señalado eso en el reverso de la tarjeta postal, como se puede apreciar ahí, 0,2, que en esa época correspondían a en términos de centavos, a un valor bastante bajo. Si se doblaba la multa, serían 4 céntimos de franco, y 4 céntimos de franco no alcanzaban a 1 centavo, pero está correctamente aplicada la multa, porque 1 centavo era lo mínimo que se podía cobrar, había sido señalado con lápiz grafito en azul, y posteriormente con el cuño. Es decir, se aplicó correctamente la multa en Santiago, en óvalo, y el numeral 1, matasello del 14 de febrero de 1904 en la oficina Santiago 1. Ahora, esta es una pieza muy interesante porque resulta que Viña del Mar no era oficina de cambio, es decir, es una oficina que no podía multar correspondencia. Y si nosotros pensamos que esto fue vía cordillera, entró a Chile por los Andes y en el trayecto hacia Santiago pasaba por Viña del Mar, sin embargo, tuvo que ir a Santiago, fue multada y fue de vuelta a Viña del Mar como destino final, donde llegó el día siguiente, el 15 de febrero de 1904, donde el destinatario tuvo que pagar una multa de 1 centavo. Para matizar un poco con lo que esta tarjeta postal, que nos va a entregar otra información que también es complementaria, porque es una tarjeta de la misma época, un poco antes, noviembre de 1903, de Buenos Aires a Santiago, pero está correctamente franqueada con un sello de 6 centavos que correspondía a la tarifa para tarjetas postales, y llegó al mismo correo Santiago 1 en Chile. ¿Por qué la quise mostrar? Porque es una fotografía, en la postal está reproduciendo una fotografía que, como dice ahí, es la recepción de los delegados chilenos en la Dársena Norte. Justamente hubo una delegación chilena en la celebración de
las fiestas patrias argentinas, el 25 de mayo. Esta delegación tuvo entre el 22 y el 26 de mayo de 1913 en Buenos Aires. Llegaron en barcos, si ustedes pueden ver la imagen, es realmente preciosa. Los barcos están atestados de gente, y eso correspondió a un hito importante en la historia entre ambos países, porque habían estado en una carrera armamentista que venía de mucho antes por disputa de ciertos territorios de la frontera, tanto en el norte como en la Patagonia. Incluso Chile había solicitado un préstamo para comprar barcos de guerra, Argentina estaba en lo mismo, y en esta oportunidad se firmaron los Pactos de Mayo. Los Pactos de Mayo pusieron fin a la tensión entre Chile y Argentina, y en consecuencia pudieron seguir adelante cada uno de los países, y en esta oportunidad esto fue cubierto por muchos medios de comunicación, y por eso les quise mostrar esta postal porque me pareció muy interesante y muy bonita. Las conclusiones. Primero es que estos matasellos siempre se aplicaron en la oficina postal de Santiago 1, Correo Central, como lo atestiguan los matasellos en cuestión. Segundo, que los matasellos multados y los numerales siempre se aplicaron de forma separada, pero en su interpretación funcionan como un conjunto. Los numerales de cuño usados solos, acompañados del cuño multada, son bastante raros, yo he visto muy pocos. Y de los dos cuños multados, en uno de ellos se encontró correspondencia de su uso en otras piezas, y del otro no se encontró correspondencia alguna. Justamente en el caso del cuño en que se encontró correspondencia, los años en que se usó son entre 1893 y 1898, y en el caso en que no se encontró son después de 1900. Así que seguiremos atentos a seguir investigando acerca de este uso de cuños separados para señalar la multa en el correo de Santiago. En caso que haya alguna duda, atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Continuamos con la siguiente presentación, que es de Yamil. Hola, amigas y amigos. Yo voy a hablar también de correspondencia tasada, o multada, como mencionó Cristian, pero voy a usar el término tasada durante la ocupación americana de la isla de Cuba entre 1898 y 1902. Las primeras tropas norteamericanas desembarcaron en el sureste de la isla de Cuba a fines de junio de 1898. A mediados de julio tomaron la ciudad de Santiago y parte de la punta este de la isla. En agosto se firmó un armisticio. En diciembre se concluyó el Tratado de Paz. Y oficialmente en toda la isla de Cuba, la administración postal norteamericana asumió la responsabilidad por el correo a partir del 1 de enero de 1899. Voy a mencionar estos temas brevemente porque es bastante el material a cubrir. Cabe mencionar que la normativa de la época, según la Unión Postal Universal, era que la correspondencia sería tasada con el doble de la deficiencia de porteo, tanto doméstica como internacional. Voy a mencionar brevemente lo que ocurrió durante la guerra. Las tropas americanas disfrutaban de una concesión postal que era la siguiente. Podían enviar la correspondencia sin porteo, la cual no estaba sujeta al recargo de la deficiencia, o sea que el destinatario podía pagar solamente los 2 centavos en caso de la correspondencia doméstica. También tenían el privilegio de que podían enviar la correspondencia del extranjero en los territorios bajo ocupación con la tarifa doméstica de 2 centavos por media onza. Sin embargo, para disfrutar de esta concesión postal, la correspondencia tenía que ser endosada, como ven aquí en la esquina superior derecha de ambas cartas, por un capellán o algún oficial militar o algún cirujano del ejército. Aunque esto no siempre se enforzó consistentemente. La carta de arriba fue enviada desde Daiquiri, el primer lugar de desembarco de tropas, sin pagar, hasta Nueva York, donde el destinatario se le cobró la tasa de 2 centavos, la tarifa doméstica, y no hubo un recargo adicional. Como ven, los sellos de tasa fueron matasellados de antemano, precancelados, como se dice en inglés, que era muy común para acelerar el proceso de esa transacción. La carta de abajo fue enviada de un hospital de fiebre en Siboney, el segundo lugar de desembarco de tropas norteamericanas en Cuba,
También enviada sin pagar, tiene los sellos de tasa en la parte posterior, tasada 2 centavos. Si ven aquí en el centro hay una marca circular tenue que dice tasa 2 centavos, puesta a su llegada en Nueva York. Ambos son sobres patrióticos que se usaron bastante comúnmente tanto en los campamentos en Estados Unidos, al igual que en los campamentos en Cuba. Ese tipo de correspondencia de tropas americanas siguió utilizándose después de concluida la guerra hasta el final de la ocupación americana, que fue el 20 de mayo de 1902. Les muestro una serie de ejemplos de correspondencia tasada por diferentes motivos. En este caso, se intentó usar los sellos coloniales a principios de 1899, ya cuando habían sido invalidados y no fueron permitidos por el correo norteamericano. La carta de arriba era una carta de peso doble, cuya tarifa debió haber sido 10 centavos. El franqueo no fue aceptado. No solo tenía 3 sellos de Cuba, de 5 centavos cada uno, sino tenía un sello de comunicaciones español también que no tuvo ninguna validez. Se consideró deficiente 10 centavos, la tasa del doble era 100 centavos. Y si ven en la parte inferior, la indicación típica que se ponía de tasa era una carta de peso doble, raya, 100 céntimos de franco. A principios de la Unión Postal Universal, el idioma oficial de la Unión Postal Universal era el francés y la moneda de contabilidad, al menos inicialmente, era el franco, los céntimos y el franco francés. Ambas cartas fueron tasadas en La Habana, como ven la marca circular T, Habana, dos tipos de marcas diferentes. La carta de abajo es una preciosidad, fue enviada una carta sencilla de La Habana a París. Al llegar a Francia, bueno, en La Habana fue tasada, pero al llegar a Francia se le puso esta etiqueta que es muy rara, 0 francos, 50 céntimos de tasa, el doble de la deficiencia, 5 céntimos de franco eran equivalentes a 1 centavo de dólar americano y también a 1 centavo de peso cubano, que eran equivalentes. Al pagarse la tasa por el destinatario, se le puso el sello de tasa de 50 céntimos de franco, mata sellado por el triángulo invertido. Este tipo de triángulo se empezó a aplicar a partir de julio de 1875, cuando tuvo en efecto la Unión Postal Universal, o la Unión General de Correos, eventualmente la Unión Postal Universal. Estas son 2 ejemplares de correspondencia tasada en origen. La de arriba fue enviada de un puesto militar pequeño, Niquero, en el oriente de Cuba, donde no había facilidades postales. El remitente puso en la parte superior derecha, no se pudieron obtener los sellos. La carta fue endosada en la esquina superior, inferior izquierda por un oficial militar, y fue llevada hasta la estación postal militar más cercana en Manzanillo, Cuba, donde se le puso la marca de 2 líneas, tasa de 2 centavos, estación militar número 6, Manzanillo. Fue dirigida a Baltimore, en los Estados Unidos, donde fue tasada 2 centavos y matasellada en el correo de Baltimore cuando fue recogida por su destinatario. La carta de abajo fue enviada de Cuba a Nueva York, un ejemplo de correspondencia civil. La tarifa doméstica en Estados Unidos era 2 centavos, la tarifa internacional era de 5 centavos por media onza cada una. Esta carta tuvo una deficiencia de 1 centavo, por lo cual fue tasada 2 centavos en su origen en Pinar del Río, Cuba. Como pueden ver, esta marca es similar a la marca lineal de la carta superior, pero se le eliminó la designación estación militar y el número de estación. Esto ilustra la frugalidad de los empleados de correo en Cuba en aquella época, y ocurrió con mucha frecuencia con diferentes tipos de marcas previamente utilizadas por las estaciones postales militares norteamericanas. Aquí hay 2 ejemplares de correspondencia que no fue tasada, a pesar de no llevar el endoso de un oficial militar en los Estados Unidos. Esto ocurrió con mucha frecuencia. Ambas cartas, obviamente de militares americanos, enviadas de estaciones postales militares, ninguna de las cuales tiene el endoso que le daba derecho a esta concesión, pero
obviamente no se enforzó esta regla con regularidad. Y esto ocurrió en numerosas ocasiones. Aquí hay dos ejemplares de correspondencia tasada en su destino. La carta de arriba, franqueada 5 centavos de los Estados Unidos a Santiago de Cuba, pero resultó ser una carta doble cuya tarifa debió haber sido 10 centavos, o sea que tenía una deficiencia de 5 centavos, por lo cual fue tasada 10 centavos a su llegada a Santiago de Cuba. En aquella época evidentemente no tenían los sellos sobrecargados para uso en Cuba de tasa y se usó un sello americano ordinario, de tasa ordinario. La carta de abajo fue enviada desde Cienfuegos, Cuba, por un militar hasta Santa Clara, Cuba. Era una carta de doble peso enviada sin ningún tipo de porteo, por lo cual fue tasada 4 centavos. Aquí ilustra cómo la correspondencia de militares no estaba sujeta al recargo del doble de la deficiencia de porteo y sencillamente fue tasada con el porteo normal, ¿no? 4 centavos. Y otra vez es un ejemplar de la marca de la estación postal militar a la cual se le quitó la designación Military Station y su número. Este es un ejemplo de correspondencia con franquicia postal en la parte española de Cuba, dirigida a Santiago de Cuba bajo control de las tropas americanas en 1898. Esta carta no se le consideró como tener franquicia postal a su llegada a Santiago de Cuba y fue tasada el doble de la deficiencia. Aunque fue de La Habana a Santiago, se consideraba que Cuba, que la parte no controlada por los americanos era el extranjero, por lo cual estuvo sujeta a la tarifa de 5 centavos en vez de 2 centavos y fue tasada 10 centavos a su llegada a la estación postal militar en Santiago de Cuba. Aquí les muestro un par de ejemplares de correspondencia tasada en su destino en los Estados Unidos, con origen en Cuba. La de arriba es un ejemplo de correspondencia civil, cuyo porteo debió haber sido 5 centavos, pero fue franqueada con un sello de 3 centavos. Al llegar a Nueva York, se tasó con el doble de la deficiencia de porteo de 2 centavos, o sea, 4 centavos a pagar por el destinatario. Tienen los sellos de tasa en el reverso. La carta de abajo fue enviada solamente con un sello de 2 centavos, también un ejemplar de correspondencia civil, y fue tasada 6 centavos al llegar al estado de Nueva York, o el doble de la deficiencia de 3 centavos que tenía. Aquí les muestro 2 ejemplares de correspondencia tasada en tránsito. La de arriba fue enviada desde la estación postal militar en Mayari, Cuba, hasta Texas, y en tránsito por Santiago de Cuba fue tasada 6 centavos, el doble de la deficiencia, a pesar de que probablemente se trataba de correspondencia militar, como no tuvo el endoso de un oficial, se fue considerada como correspondencia civil y tasada el doble de la deficiencia de 3 centavos, o sea, 6 centavos. Y esta carta de abajo es poco usual, enviada de Cuba a Puerto Rico, desde La Habana a Ponce, con solamente 2 sellos de 2 centavos. Como era una correspondencia civil, se tasó 2 centavos o el doble de la deficiencia de 1 centavo. Y aquí vemos que a veces se expresaba la tasa como la cantidad a pagar, pero en este caso fue expresada como la cantidad, como solamente la deficiencia. 5 céntimos de franco, que era 1 centavo, la tasa fue el doble, 2 centavos de dólar americano. Y estos ejemplares son muy interesantes. Cuando por primera vez me encontré con ellos, me pareció un misterio. Si la tasa era pagada por el destinatario y estas cartas no fueron entregadas al destinatario, ¿cómo es posible que tengan sellos de tasas puestos en Cuba? Pues resulta que después de indagar, encontré que las administraciones postales de cierta nivel, de primera clase, ponían sellos de tasa como contabilidad, aunque la tasa no se hubiese pagado por el destinatario, como fue el caso de estas cartas y otras que van a ver a continuación. O sea que eso sencillamente se ponía como para aplicársela a los libros de contabilidad.
esta carta, la de arriba, fue dirigida dentro de Nueva York y eventualmente encaminada hasta La Habana. En Cuba fue rechazada, como pueden ver con la marca en crayón azul, refuse. El destinatario la rechazó y fue devuelta a su remitente en Nueva York, con 2 sellos de tasa para una tasa total de 5 centavos. Por cierto que el 90% de las cartas tasadas en Cuba durante este periodo tienen la tasa de 6 centavos, o sea que fueron cartas franqueadas en su origen con 2 centavos, que debieron haber sido franqueadas con 5 centavos por ser correspondencia internacional y no doméstica dentro de los Estados Unidos. Igualmente, la carta de abajo fue enviada desde Newport, Rhode Island, hasta La Habana, donde fue rehusada o rechazada por su destinatario, como ven el cuño aquí bilingüe, refuse o refusé en francés, una marca bilingüe, y fue tasada 6 centavos y devuelta, anunciada y eventualmente devuelta a los Estados Unidos. Otro ejemplo de correspondencia tasada fue la correspondencia no reclamada. Como ven, estas 2 cartas similares dirigidas de los Estados Unidos a Cuba, ambas tasadas 6 centavos por una deficiencia de 3 centavos, pero que no se encontró el destinatario. Tiene ambas marcas bilingües, on claim o no reclamada en su reverso, y esta tiene una marca más elaborada. Se desconoce el destinatario de oficina de cartería y eventualmente devuelta a su remitente. Aquí les muestro ejemplares interesantes de correspondencia reencaminada hasta Cuba. Por cierto, olvidé de mencionarles que los sellos sobrecargados de tasa de los Estados Unidos, sobrecargados para uso en Cuba, fueron distribuidos por primera vez en enero de 1899 y hubo 4 valores de 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos y 10 centavos. El último es bastante raro verlo usado. Aquí vemos estas cartas de diferentes partes en los Estados Unidos reencaminadas varias veces hasta que terminó yendo a Cuba. Al llegar a Cuba, el franqueo era insuficiente y fue tasada con la deficiencia y la penalidad, un total de 6 centavos. La de abajo igualmente pasó por 3 lugares hasta llegar a La Habana, donde eventualmente fue tasada por un total de 6 centavos. Aquí ven nuevamente en estas 2 ejemplares que los sellos fueron pre-matasellados antes de aplicársele a la carta. Algo que ocurrió muy frecuentemente. Y aquí les muestro correspondencia reencaminada desde Cuba. Cartas que fueron de los Estados Unidos a Cuba, donde fueron tasadas, pero no se encontró el destinatario, por lo cual las cartas fueron anunciadas, advertised, o puestas en la lista, y devueltas a su remitente. Ambas, esta fue tasada a 6 centavos por una deficiencia de 3 centavos. Esta resultó ser una carta de peso doble, más de media onza, y aunque tuvo un franqueo de 5 centavos, se consideró que tenía una deficiencia de 5 centavos y fue tasada 10 centavos que eventualmente fueron pagados por su remitente en Estados Unidos. Y aquí vemos una carta con doble tasa, que en realidad no fue doble tasa, pero ilustra el sistema de tasa que se aplicaba en Cuba solamente para contabilidad, y finalmente la tasa pagada por el destinatario, confirmada con sellos de tasa puestos en Estados Unidos. Esta carta fue enviada desde Iowa City hasta La Habana, donde fue tasada 6 centavos por una deficiencia de 3 centavos, y al no encontrarse el destinatario fue devuelta a su remitente, y el remitente terminó pagando los 6 centavos en Iowa, contabilizados con 2 sellos de tasa americanos de 3 centavos cada uno. Una pieza sumamente interesante. No fue bastante frecuente el uso de sellos ordinarios en vez de sellos de tasa para pagar las tasas. Cuando los sellos de tasa no estuvieron disponibles o el destinatario no tenía sellos ordinarios para utilizar, como ven en estos 2 ejemplares, ¿no? Esta carta tuvo una deficiencia de 3 centavos, fue tasada a 6 centavos, sin embargo, se le pusieron 2 sellos ordinarios de correo de 5 centavos cada uno, o sea que un sobrepago significativo, posiblemente porque el destinatario tenía esos sellos disponibles, quién sabe. Y esta carta fue enviada de Virginia a La Habana,
con una deficiencia de 3 centavos de porteo. En este caso, contrario a las cartas que le enseñé anteriormente, se indica solamente la deficiencia de porteo, una carta sencilla, tasada 15 céntimos de franco, que es la deficiencia, no la cantidad a pagar, que debió haber sido el doble de la deficiencia, el doble de esta cantidad. Y aquí la vemos, 6 centavos pagados con sellos ordinarios. Es interesante que la destinataria era la viuda de un oficial de artillería ligera en los Estados Unidos que falleció durante la guerra. Tanto el padre, que era militar, como este individuo, ambos fallecieron durante la guerra, ambos partes del ejército americano, y después la mujer fue de vuelta a Cuba como voluntaria de la Sociedad de la Cruz Roja Nacional, como ven en la parte de la dirección de esta carta. Todas las tasas que conozco de Cuba durante este periodo son en números pares. Y esta es la única excepción. Como Cristian mencionó anteriormente, la tasa más baja posible era de 1 centavo. Y esta tarjeta postal de México a La Habana tenía una deficiencia de medio centavo, como se ve aquí expresada, medio centavo, que era más o menos 2 céntimos de franco, como lo ven aquí, y eventualmente fue tasada en Cuba 1 centavo de peso, la tasa más baja que conozco. Y esta tarjeta fue enviada desde Kingston, Jamaica, hasta La Habana, donde tuvo una deficiencia de medio penique o 1 centavo de peso cubano, y fue tasada al final 2 centavos. Esto fue más o menos un mes antes de la independencia de Cuba. En este caso no se usó un sello de tasa, sino sencillamente se le aplicó la marca de tasa. Como ven aquí en creyón, 5 céntimos de franco. Y estas son las tasas más altas que yo conozco. La carta de arriba se trata de una carta de peso doble, franqueada solamente con 2 centavos, para una deficiencia de 8 centavos, por lo cual fue tasada 16 centavos a su llegada a Cuba y eventualmente reencaminada a su destino, a su remitente en los Estados Unidos. Y esta carta, la tasa más alta que conozco, resultó ser una carta triple. Como ven aquí el número escrito en creyón azul, 3,55 céntimos de franco, o sea que fue tasada eventualmente 22 centavos, 15 centavos menos la deficiencia de 4 centavos por 2, con el uso raro de sellos de 10 centavos de tasa en Cuba. Finalmente les muestro mi sobre de tasa favorito de Cuba. Esta carta fue enviada a mediados de agosto de 1898. Desde Santiago de Cuba tiene el uso de la marca colonial española capturada por los americanos al tomar la ciudad de Santiago en agosto de 1898, enviada sin pagar y tasada al destinatario 2 centavos de dólar. Pero el remitente que endosó la carta el mismo fue nada menos que carta de soldado Theodore Roosevelt, coronel del primer regimiento de caballería de voluntarios en Cuba, o los Rough Riders. Aquí está la foto de este hombre cuyas 6 semanas en Cuba literalmente lanzaron su carrera política estratosférica. Y aquí termino la charla. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto trataremos de contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias. En este momento pasamos a las preguntas y como indicamos, quienes tengan algunas, si presionan ahí en el botón de reacción para alzar la mano, de esa manera podemos tener el orden en el que se presente. Mauricio. Buenas tardes a todos. Esta no es una pregunta, es una felicitación a todos los exponentes. Maravillosas presentaciones. Felicidades nuevamente. Y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Jesús.
Tu No, micrófono está el micrófono. apagado. El micrófono, sí. Ahora, ¿me escuchas, Henry? ¿O me Perfecto. escucháis? Sí, sí. Es una pregunta para ti, Henry. Es sobre la marca, sobre esta carta que nos has presentado, que tú has comentado que no sabías la fragata Egan por dónde circuló, si podía ser por el Atlántico o por el Pacífico, ¿no? Esa fue un poco, si no escuché mal, un poco tu duda, ¿no? ¿Es así? Una de las preguntas, sí, ¿dónde estuvo la fragata Egan en 1821? Pero en el supuesto de que se supiera si está por el Pacífico o está por el Atlántico, ¿cambiaría el tema? Porque si fuese por el Atlántico, iría por el Cabo de Hornos seguramente, ¿no? Hasta llegar al puerto de Arequipa. Bueno, Arequipa Exacto, está más al interior. Y si fuese por el Pacífico, también haría lo mismo. correcto. También haría lo mismo, pero digamos que se supone o conocemos de que la fragata Egan fue la que llevó la carta Sí. a Lima. ¿Qué ruta tomó? Se supone que fue la ruta del Pacífico. Entonces vamos por la ruta del Pacífico. Las características de la marca España, de alguna manera como que la pondrían en ciertas características similares a la de Santiago de Cuba, que en ese caso refutaría el hecho de que fue por el Pacífico, probablemente o probablemente no. Es una de las muchas conjeturas que están ahí. Sin embargo, esa marca, como está en el sobre, no es 100% la marca de Santiago de Cuba. Cabe la posibilidad grande de que sea de algún otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? Entonces, este sobre en realidad creo que deja más preguntas que respuestas. Si ustedes quienes han estudiado a fondo estas marcas España, también tuvieron esa reacción de decir de que es una marca nueva, la cual yo también comparto. Claro, y digamos, la carta sí fue en aquella época el Callao estaba bloqueado por la Armada chilena, por tanto no podía ir del Callao a Lima, tuvo que ir Exacto, hasta Mollendo exacto. y Arequipa y luego seguir la ruta terrestre hasta Lima, ¿no? Debió ser así, ¿no? Más o menos. Exactamente, debió ser así, porque todo el norte peruano y hasta Guayaquil, que no era peruano, estaban bloqueados. La única manera de entrar a territorio controlado por los realistas en el Perú en aquel momento era a través de Mollendo. Sí. Y el porte de 4 reales se debió pagar en Lima y digamos, el manuscrito 4 se puso en Lima. ¿Qué opinas? Buena pregunta. Eso no lo sé. No hay indicación de que la carta haya sido prepagada, no hay ni una X ni nada de eso que pudiese darnos esa posibilidad. Lo interesante, también esa es otra muy buena pregunta, porque a la transición de virreinato a república, la nueva entidad postal respetaba los portes de acuerdo de dónde era la procedencia y a quién se le iba a pagar. Félix La Rosa seguía como director de correos durante esa transición, pero si cobraba el dinero se lo quedaba, no tenía que reportar hacia nadie más entidad en el exterior. Muy buena pregunta, me has dado algo más que pensar ahí. No tengo la respuesta, pero es probable que se haya cobrado en Lima basado en la tarifa anterior, pero ¿a quién se le reembolsaba eso? Bueno, ya a nadie, quedaba en la República, digamos. Muy bien. Muy buena Gracias, pregunta, Henry. gracias, no, gracias, buena conjetura allí. ¿Algunas otras preguntas o comentarios? Yamil. Sobre Henry, sí, yo también pienso que es una marca no reseñada, pero que tuvo que haber sido puesta en algún puerto importante, ¿no? Costaba dinero hacer los cuños. Los puertos que has mencionado no eran puertos normales para la recepción de correspondencia a los 4 puertos que pusiste como posibilidad. No Sí. eran puestos normales. Es posible que se puso en Lima por error. Lima tenía una marca España de las originales, pero que estaba bastante dañada, ¿no? Si
Si te fijas el ejemplar ahí en mi lista, Sí. se había golpeado, o sea que estaba bastante fea. Es posible que se haya fabricado una marca nueva y se puso por error, ¿no? Claro, En el sobre, ¿no? claro que sí. En todo caso, ¿no? Queda la otra conjetura. ¿Qué tal coinciden? Se fabricaron todas a la vez y se distribuyeron, pero estas en realidad las que entiendo, según tu artículo, de las que tienen deletreado completamente la marca España, que quizás se hicieron en forma local, siendo esta marca tan cercana, digamos, en dimensiones a la de Santiago de Cuba, que se haya hecho otra, digamos, en Lima y que coincida con esas medidas, es una coincidencia grande. Definitivamente los trazos diagonales distinguen una de la otra, pero eso podría ser una coincidencia interesante. Es la única grande, ¿no? 37,5 por cierto. Sí, Jesús. Sí, es una pregunta para ti, Yamil. Ujú. Cuando la administración estadounidense se hizo cargo de todo el correo de Cuba, ¿qué pasó con los españoles? Digamos, ¿los echaron a todos? ¿Quedaron algunos allí en la administración? La respuesta es sí, a ambas preguntas. Inicialmente los echaron a todos, pero inmediatamente contrataron a varios. Fue un número inferior al que llevaba la administración postal española, pero se reemplearon inmediatamente muchos de ellos. Sí. Y luego otra pregunta. A lo mejor lo he entendido mal, pero has dicho que había una carta que fue a Cuba, pero no se encontró el destinatario y se devolvió al remitente y el remitente pagó la tasa. ¿Es así? Si se podía, muchas de estas cartas no tenían dirección del remitente, por lo que iban al departamento de rezagos en Washington, donde se acumulaban por un tiempo y se desechaban. Si se encontraba el remitente sí pagaba la tasa. ¿Pero por qué? Si el remitente no quería la carta, ¿tenía que aceptarla forzosamente? No, perdón, bueno, o la podía haber rechazado, no, sin tener el contenido y sin tener alguna marca de recepción, no te puedo decir con certeza eso, ¿no? Es que creo que has mostrado una carta que decías que se devolvió al remitente y el remitente pagó la tasa. ¿Es así? ¿O es que lo he visto mal? Sí, hay una carta que muestra sellos de tasa puestos en Cuba por un total de 6 centavos, al igual que sellos de tasa puestos en Iowa, donde salió la carta, con 2 sellos de tasa americanos por un total de 6 centavos. O sea que indica que claramente se volvió a pagar, bueno, se pagó la tasa por el remitente al serle devuelta la carta. Sí. Es raro, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, gracias. Hombre, a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario para...? Parece que Cristian está con la mano en alto. Sí, es que puedo complementar la pregunta de Jesús. Efectivamente, la normativa de la UPO señalaba que en caso que la correspondencia sea devuelta, recuerda Jesús que había sido tasada. Es decir, como fue tasada, alguien tenía que hacerse cargo de ese impuesto. Es decir, efectivamente, lo que pasó en el caso de la carta que yo mostré, si usted fija, también fue cobrado al que había sido el remitente inicial los 20 Fénix. ¿Por qué? Porque la correspondencia inicial desde Stuttgart tenía una deficiencia de 10 Fénix. En consecuencia, fue señalada como multada en la propia Alemania. En Chile se multó con lo que era necesario, que eran los 10 Fénix que faltaban, que eran 12,5, bueno, expliqué todo eso, al final eran 5 centavos chilenos. Pero como no se pudo cobrar en Chile, como tendría que haber sido, la carta vuelve al remitente. Y en este caso, volvió a Alemania y efectivamente llegó a Stuttgart de vuelta y se empastó, o sea, se colocó en crayón azul los 20 Fénix, que significa que efectivamente se cobraron los 20 Fénix. Así que eso es lo que te puedo decir. Está clarísimo, cuando la carta había sido tasada, efectivamente alguien tenía que pagar esa multa.
Pero, ¿esto era una opción de remitente, de pagarlo, o sencillamente estaba obligado? Bueno, No. si la quería, tenía que pagarla, claro. Evidentemente que quería, si no sí, si por simplemente supuesto. la desechaba. Mira, es una pregunta que queda abierta, porque efectivamente nosotros no sabemos a ciencia cierta si lo que ocurrió con el correo alemán, claramente, es que cuando la carta volvió, alguien tenía que hacerse cargo de los 20 Fénix. Eso es lo que señaló el correo alemán. Si efectivamente el remitente de la carta original pagó los 20 Fénix, bueno, efectivamente no lo podemos saber a ciencia cierta, ¿ya? Pero la norma postal lo exigía. Sí, está bien. Gracias. No habiendo ninguna mano en alto adicional. Yamil. Perdona, hay una observación Pues, adicional. La normativa de la UPO señalaba una posibilidad, la que tú dejas abierta, Jesús, que efectivamente quiera que tú te rehusaras. En el caso de rehusarse, se señalaba en el frente, es decir, rehusada, es decir, que efectivamente en ese caso la carta hubiera llegado a la oficina postal alemana y hubiera sido incinerada después de un tiempo. Pero eso hubiera sido un paso posterior, es decir, la opción de rehusar existía, habían 5 opciones, digamos, tú podías perfectamente, no encontrabas al destinatario, había varias opciones, una de ellas era rehusar, es decir, no aceptar el cobro. Y hay piezas postales que yo también tengo y no son tan frecuentes, pero uno encuentra en distintos países del mundo correspondencia rehusada, así que esa posibilidad está abierta. En este caso no tiene esa marca, así que podemos pensar que quizás sí se pagaron los 20 Fénix. Que el remitente quiso la carta. Claro, es posible. Muy bien. Gracias. Yamil. Para Walter, durante ese periodo de transición que mencionas, ¿se conoce correspondencia por algunas fuerzas extranjeras, británicas, francesas o algo por el estilo? No, yo no conozco. Pueden sí haber por barcos mercantes algunas salidas, ¿no? Hay que recordar que en esa época los británicos y los franceses siempre estuvieron navegando por el Río de la Plata, siempre. Entonces, sí, barcos mercantes podían llevar sus cartas a Europa, ¿no? Gracias. Bueno, con eso creo que lo pasamos el control a José Antonio. Adelante. Muchas gracias, Henry. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Lo primero, quiero agradecer a todos los intervinientes por la calidad de sus presentaciones. Ha sido realmente extraordinario y por haber sido tan disciplinados en el tiempo. Luego, Henry, muchísimas gracias a ti y a Mauricio Mejía por vamos a llamar, la calidad de la producción. Ha sido impecable. También gracias a los miembros de la comisión de sesiones, que en este caso son Yamil Curi y Julio Peñas, y también a nuestro presidente Jesús Icha y a nuestro secretario Jaime Alfaro. Bien, la presencia de tanta gente, la verdad es que es un aliciente para seguir trabajando. Yo espero poder seguir organizando en nombre de la Academia y la Comisión de Sesiones más sesiones. La siguiente queremos que sea presencial, tendrá que ser en el mes de noviembre, en fecha por decidir. Y bueno, pues las sesiones virtuales como esta pues se pueden plantear a lo largo del año. El próximo viernes tenemos una asamblea de la Real Academia donde se tratarán estos asuntos. Y bien, lo único que me queda es volver a agradeceros a todos y devolver la palabra para que ya clausure formalmente la sesión a nuestro presidente Jesús Icha. Jesús, todo tuyo. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues ya poca cosa puedo decir más yo. Dar las gracias a los conferenciantes y a todos vosotros, los que habéis asistido a estas sesiones. Y yo también quisiera puntualizar que, dado que Walter Bridge organiza una exposición FIAF en Montevideo, pues a lo mejor cogemos, bueno, seguro que habrá allí unas conferencias de la academia, porque eso ya se ha comentado,
habrá una nueva junta, supongo que la junta nueva va a estar de acuerdo con ello, por lo tanto, suponemos que habrá unas conferencias presenciales en Montevideo donde cualquier académico puede presentar sus estudios allí, sus investigaciones y bueno, pues nosotros disfrutar de ello. Pues nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nice presentation. Noches.